Hola a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Hola, noches. Alejandra, gracias, muy bien. Muy buenas noches a todos, todos y todas. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Julio César. Buenas noches, profe. Buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches, Jessica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su entusiasta bienvenida a todos. Me alegra mucho poderme reunir con ustedes en la noche de hoy, en nuestra segunda clase. Permítame en un momento, por favor, yo hago una descarga aquí del listado de asistencia porque entiendo que han habido algunos inconvenientes con la plataforma Zoom. A mí pues hasta el momento no me ha pasado, pero no sé si a alguno de ustedes les ha tocado algún tipo de sabotaje en medio de sus clases, están entrando a las clases a sabotearla. No, profe. ¿Qué pasó? Y profe, pero pues igual a veces yo pienso que son los mismos estudiantes que pasan el link porque, o no sé, la verdad es muy raro. Pero sí, yo sí he estado, pero pues ya pusieron una queja a la secretaría, pues ellos supuestamente solucionaron, el profesor de nosotros pues nos dijo y hasta el momento ha estado bien. Bueno, me alegra mucho. Sí, a un compañero le pasó, a un colega, estaba en su clase y entró X persona que no hacía parte de la clase y empezaron a colocar fotos obscenas, a decir groserías por el chat. Fue un caos completo. Menos mal que esto tiene unas herramientas de seguridad de las que va a tocar hacer uso, por lo menos mientras que logramos mitigar esta contingencia por esta semana. Ya la otra semana se extremaron las medidas y ya tenemos unas instrucciones muy claras. Entonces creo que eso va a estar mucho más controlado. Pero entonces permítame en un momento, por favor, yo hago descarga aquí del listado y ya. Y mientras tanto, les pediría el favor que quienes tienen noticia, recuerden que empezamos siempre la clase con revisión de prensa, vayan levantando la mano, por favor, para que hagamos entonces la respectiva contextualización. Permítame, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permítame en un momento. Hola, Permítame en un momento, por favor. Bueno, muy bien.
Entonces, vamos a dar inicio a la revisión de prensa. No sé si alguien quería decir algo antes de que iniciáramos. Yo, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jonathan. Profe, lo que pasa es que esta es mi primera sesión contigo. Tenía problemas con inscripciones de algunas materias, entonces esta es mi Primera sesión. Sí, señora. Perfecto. Bueno, en primer lugar, bienvenido. Bienvenido a ti y bienvenido a todos aquellos que llegan por primera vez a la asignatura. Bueno, hace una semana, hace 8 días, hicimos una presentación. Hicimos una presentación pues en primer lugar nos presentamos. Posteriormente hablamos un poco de las reglas de juego de la clase y presentamos el sílabus. Así como importante, primero nombramos monitora. Entonces, gracias porque en este momento ella nos está compartiendo el link para que por favor quienes acaban de llegar se conecten al link y puedan ser parte del grupo de WhatsApp que Alejandra muy diligentemente creó para que estemos todos ahí, pues estén ustedes. Yo no voy a ser parte del grupo porque yo respeto la privacidad de los estudiantes, pero sí para que todos por favor estén allí enlazados en el grupo de WhatsApp y por supuesto la clase y todo lo que tenga que ver con la clase fluya de la mejor manera posible con un solo mensaje. De eso se trata la creación del grupo de WhatsApp. Alejandra es nuestra monitora, quien se ha ofrecido amablemente a acompañarme en esa labor. Entonces, eso pues como en primer lugar para decirlo. En segundo lugar, decirles que vamos a iniciar con revisión de prensa todas las clases, debido a que esta es una materia de contexto, de estar contextualizados. Y no podemos estar al margen de lo que está pasando, y menos en esta asignatura. Entonces, vamos a iniciar con revisión de prensa todas las clases. La idea es que ustedes puedan traer una noticia nacional o internacional. Yo les había compartido algunas fuentes claves para consultar la noticia. A nivel internacional hay un periódico global que se llama El País de España. Lo estoy poniendo para Carolina, para todos. El País de España. Ese periódico global es muy bueno porque la verdad es que allí no solamente te escriben la noticia, sino que hacen un análisis de fondo sobre esos acontecimientos políticos, económicos, bueno, de toda índole que sucede a nivel internacional. La BBC de Londres también es una muy buena fuente de información. El New York Times. Y a nivel nacional, yo les recomendaba la revista Semana. También hace análisis de fondo de los eventos, de la coyuntura. Portafolio, que es un diario económico. El Espectador. El Tiempo también. Y hay un programa que se llama Zona Franca. Quienes tienen Claro Televisión, lo pueden enlazar todos los días de 9 a 10 de la noche en el canal de Red Más. Quienes no tengan Claro, pueden ver el programa en YouTube. Todos los días suben el programa a YouTube. ¿Por qué les recomiendo este programa? Este programa es un programa periodístico, lo conduce un politólogo
de la Universidad Nacional, pero lo que más me gusta del programa es que es un programa que te permite analizar un mismo hecho desde distintas miradas ideológicas, desde distintas miradas, desde la posición que uno tiene dentro de la sociedad. Entonces invitan políticos de izquierda y de derecha, académicos, empresarios, miembros de la sociedad civil, autoridades locales, departamentales y nacionales. Así que ese programa los va a enriquecer en el sentido de que ustedes tengan un espectro y una comprensión mucho más amplia de lo que está sucediendo, sobre todo a nivel nacional. Entonces, ahí se los vuelvo a dejar, zona franca. Eso sería básicamente, muchachos, decirles que es indispensable que todos, por favor, estén en el aula virtual. La nota de cada corte se divide en dos. La mitad corresponderá a las actividades que se desarrollaron en clase, en el aula virtual, y la otra mitad de la nota reside en los parciales. Vamos a tener primer parcial y parcial final, y en el segundo corte vamos a tener exposiciones. Entonces, así está distribuida la nota por corte. De tal manera que es indispensable que todos estén en el aula. Si alguno no llega a estar, le pido el favor de que me lo comunique a mi correo institucional, diana.angulo@ugc.edu.co. Me escribe, me dice, mire, profe, no estoy inscrito en el aula y yo lo puedo hacer de forma manual. Si ya no lo puedo hacer, pues me comunico con el estudiante y le indico entonces a quién debe escribirle o a qué sección de la universidad. ¿Por qué? Porque ya a partir de mañana voy a dejar la primera actividad. Es una actividad muy sencilla, pero pues todos tienen que, por supuesto, presentarla para irnos ambientando ya con los temas que vienen con el tema que viene a continuación. Entonces, vamos a hacer la revisión de prensa. Hoy veo a muchos participando, eso me alegra mucho. Vamos a hacer entonces revisión de prensa y posteriormente vamos a empezar ya la clase. Vamos a hablar sobre historia. Vamos a empezar a hablar del contexto nacional y por supuesto hay que hablar de historia. Como hoy el tema no es tan largo, entonces vamos a poder tener todas las participaciones de quienes están levantando la mano. No, son muchísimos, no. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a irlos nombrando en el orden en que me aparecen. Hasta las 8:30 hacemos revisión de prensa, hasta donde alcancemos. Quienes no alcancen a presentar hoy su noticia, por supuesto van a tener espacio la otra clase y así sucesivamente. Este tema de la revisión de prensa, antes de que les dé la palabra, tiene un doble propósito. El primero, que estemos contextualizados. Y el segundo, ustedes ganan unas décimas por participar con noticia. 0.3 exactamente. Esas décimas se le van sumando a la nota final de cada corte. Entonces, si a mí me quedó, por ejemplo, en 3.8, pues con esa 0.3 me queda en 4.1. O sea que es bueno el negocio también. ¿Listo? Entonces, muy bien, eso es todo. Bienvenidos nuevamente y empezamos con Julio César Caviedes. Hola, Julio César. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en cuanto a las noticias, pues yo tengo una de a nivel nacional y otra internacional. Fue tomada del periódico Portafolio de hoy 20 de agosto, del 20 de agosto de ayer. El título fue ¿Qué le espera a la educación después de la pandemia? En esta noticia, pues hacen una visión sobre la práctica real enfocada hacia la educación,
pues, con este golpe que tuvimos pues, por la actual pandemia, en el cual la educación ha sufrido un impacto directo, en la cual también se analizan que se presentaron tanto puntos positivos como puntos negativos. Y también se han observado circunstancias como curiosas e interesantes, como por ejemplo que la adaptación que han tenido los jóvenes y los niños en cuanto a la educación virtual, lo cual, doctora, ¿me escucha? Te estamos escuchando, sí, muy claro. Ah, doctora, qué pena, es que pensé que no me escuchaba. Sí, Eh, bien. lo cual a los jóvenes que disponen de los elementos de computadores y conectividad han tenido una gran capacidad de adaptación y se han venido superando el tema de la educación en esta pandemia. Otra cosa, otro tema que se analiza sobre la pandemia es lo relevante al cuidado de sí mismo de las personas, ¿sí? Y además eso enfocado hacia el cuidado hacia el otro, con el argumento de que si me cuido yo cuido a los demás. Igualmente se ha analizado la importancia del manejo de las emociones, cómo las personas, a pesar de tener una enorme presión por la situación actual, han venido poco a poco expresando y sobreponiendo sus emociones ante esta difícil situación. En cuanto a la educación, también se ha enfocado mucho sobre los temas financieros, cómo las personas nos hemos adaptado también a apreciar el valor del ahorro, tanto para la vida diaria como para la educación. Otra cosa, por ejemplo, es cómo los colegios y las universidades han demostrado una cooperación interinstitucional para ayudarse en cuanto a tecnologías y apoyos educativos, lo cual ha sido muy importante. Doctora, yo tengo otro tema internacional. ¿La presento o con eso es suficiente? Dejemos por ahora hasta ahí, Julio César, para poderle dar espacio a los demás, pero Sí. antes de darle la palabra a Jennifer, sigue Jennifer, yo quiero hacer ahí algunas precisiones. Muy importante la noticia en cuanto a cómo efectivamente esto nos ha educado, no solamente en el tema, de los avances tecnológicos que ha tenido el país para poder adaptarnos a esta nueva modalidad. Y la educación, por supuesto, ha sido pionera en esos avances tecnológicos porque pues o nos metíamos, no nos podíamos quedar atrás. Eso por un lado, pero lo otro que me gusta, que también destacas, es la educación a la que nos ha llevado la misma pandemia, de autorregulación, de disciplina, de autocontrol, de ser más solidarios. De niveles de conciencia, doctora. Claro, de niveles de conciencia. A mí sí me gustaría preguntarte, Julio César, ¿tú cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste al inicio del año cuando nos trasladamos a esta modalidad de esta forma tan abrupta? ¿Y cómo te sientes ahora, pues que ya estamos procesando más la situación y ya, pues si se puede decir, un poco más adaptados? Sí, pues doctora, yo tengo que ser sincero y en cuanto a la pandemia, resulta que yo en el pasado he tenido problemas médicos por problemas de bajas de las defensas. A mí me han dado medicamentos para subir las defensas y todo eso, y ahora, eso es antes de la pandemia, y al escuchar ahora que es muy importante tener las defensas y todo eso, pues yo estaba muerto del susto, ¿sí? Porque
porque pues yo considero que si yo estoy me encuentro con este virus, a mí me puede ir muy mal, ¿sí? Lo cual me ha tocado sobreponerme y tener confianza, tomar las medidas, lo cual la educación y la publicidad que le han dado es muy importante. Entonces, eso le ayuda a uno para no entrar en pánico. Yo al principio, tenía mucho susto, doctora, esa es la realidad, pero uno tomando las medidas necesarias y teniendo una vida normal, eso lo he logrado sobreponer. Sí, ahí quiero reiterar algo. Precisamente estaba en una charla ahorita con unos médicos que hablaban de cómo vamos a vivir en septiembre con la pandemia, porque pues ya todo se va a aperturar. Lo único que queda todavía en esta modalidad virtual es la educación, precisamente porque no podemos meter 30 personas en un salón un viernes a las 8 de la noche sin una vacuna y con el virus de todos modos muy vivo todavía dentro de nosotros. Pero entonces lo que decía este médico ahorita es que tenemos que ser conscientes de que, primero, claro, el cuidado, el tapabocas, la distancia social, el lavado de manos y demás, pero que tenemos que también estar muy alertas a cualquier síntoma y ser conscientes de que nos podemos cuidar al primer síntoma, que está la acitromicina, está la ivermectina, está el plasma, es decir, que tenemos que cambiar ese protocolo de tal manera que ya pues han habido como muchas evidencias de muchos medicamentos que le han servido para no permitir que lleguemos a una UCI casi sin respiración. Entonces, que estar como muy alertas a esos síntomas, que es el tema de que duele la garganta o que se perdió el gusto, la fiebre, y pues inmediatamente tomarnos el antibiótico, obviamente ir al médico, pero también ayudarnos con todas estas evidencias médicas que han demostrado que podemos evitar ir a una UCI y cambiar ese protocolo de entrada. Doctora, y además la virtualidad pues es fundamental, nos ha ayudado, es una herramienta valiosísima. A mí me fascina la tecnología y pues la he aprovechado al 100%. Me alegra mucho, Julio César, me alegra mucho que la vayas bien con la tecnología y la vayas bien con esta modalidad donde la presencialidad se apoya en la virtualidad. Muy bien. Gracias, Muchas doctor. gracias a ti. Vamos con Jennifer Janet. Hola, profe. Ya te activo la cámara. Qué pena este desorden. Hazme un favor, ¿me recuerdas tu apellido, Jennifer? Corena. Dime. Corena. Te lo voy a escribir. Ya te ubiqué. Corena Mesa, Jennifer Janet. Yo. La referencia es el tiempo. Mi noticia es de un habitante de California que dio positivo a la peste negra. Lo que dio la primera marca en el caso humano de esta enfermedad, o sea, de este año. Hace 5 años no había ninguna persona infectada. Resulta que el muchacho, porque tiene aproximadamente 24 a 25 años, se infectó porque estaba en un río y iba a pasar a pasear a su perro, y resulta que en el río había una pulga, y la pulga lo picó en la pierna y lo infectó. Al principio, digamos, no tenían la certeza de cómo había sido infectado, pero él dijo el procedimiento que había hecho durante todo el día, y resulta que en el río hay unas pulgas que se mantienen como arriba del agua, y resulta que esas pulgas estaban infectadas, ya que esas pulgas se alimentan de la sangre, más que todo de los roedores, o sea, de las ratas, en las madrigueras, y son infecciosas. La bacteria que tiene esta
la peste negra se llama Yersinia pestis. Es muy difícil de tratar. La mayoría de las personas pues fallecen ya por el sistema, ataca mucho el sistema nervioso y el sistema inmune. O sea, no lo deja combatir ni con antibióticos ni con nada. El muchacho está siendo tratado bajo antibióticos, pero todavía no se sabe una respuesta si está bien o si está mal, solo está en observación médica. Es algo pues increíble porque puede llegar a Colombia, puede llegar a otros países, porque las pulgas ustedes saben que buscan a los animalitos, a los perros. Entonces la doctora Nancy Williams, ella decía que tuvieran mucho cuidado con sus perros, que cuando lo fueran a sacar, tratar de que no estuvieran en madrigueras, en la tierra, porque a la pulga le gustaba mucho la tierra, sino sacar sus perros con sus collares y tratar que fuera en el pasto y muy pendientes, que los tuvieran súper amarrados, porque las pulgas ahora está en un caso que también nos está complicando la vida a todos. Entonces ya hay la primera persona infectada y aún no se sabe si se va a salvar o no. Esa es mi noticia. Espérame un momentico, espérame, porque es que yo estoy como procesando esto que estás contando. ¿En dónde fue esto? Esto fue en California. ¿En dónde, perdón? California. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue el 17 de agosto. ¿La noticia tuya es del tiempo? Sí, señora, del tiempo. No, ¿cómo así? Sí, del tiempo y está, o sea, todo está muy complicado porque imagínense, en todo lado hay pulgas, así sea que tú no tengas perros, en todo lado hay, pues hay pulgas, independientemente de en donde te encuentres. Pues No. eso ahí en la noticia. Si le referencias el tiempo, la noticia salió el 17 de agosto y la publicaron el 18 de agosto. O sea, el muchacho fue encontrado el 17 de agosto y el tiempo la publicó el 18 de agosto. Profe, discúlpeme, ¿usted me dejaría hacer un comentario acerca de eso? Sí, por favor, Profe, Jorge. no, lo que pasa es que no puedo prender la cámara porque estoy en el bus, voy en No, el bus para tranquilo. la casa. Bueno, profe, lo que pasa, digamos, la compañera nos da la noticia acerca de la pulga y bueno, la pulga que genera, pero esto ya se había visto, porque la peste negra que ataca en el siglo XV, sí, más o menos, que sea en media, es atacada por eso, se le da la culpa, se le echa la culpa a la rata, pero no, la rata no es la que tiene la culpa, sino una pulga que se pega a la rata y que después se pega al humano. Entonces, digamos que esto no es, esta, digamos, noticia no es un descubrimiento nuevo, sino que más bien están encontrando es que esta pulga que ya había desaparecido, porque según los estudios de la peste negra, ¿sí? Ya había desaparecido, se volvió a propagar y precisamente se propaga en un país como Estados Unidos. Y asimismo fue como se propagó la peste negra en el siglo XV. No, Pero, profe, gravísimo. mira, para estar Estados Unidos tan avanzado, hace 5 años ellos no tenían un caso y por eso fueron las alarmas hacia ellos. O sea que también, o sea, perdóname la palabra, pero está jodido porque ellos también se atrasaron y no vieron cómo, o sea, ayudar a la persona o algo, pero supuestamente está bajo reserva médica, pues esperar a ver qué nos dice, si está bien o si está mal el muchacho. No, muy preocupante, te digo. Muy preocupante. Sí. Bueno. No, peste negra se llama. Que Heiner que está preguntando que cómo se llama la enfermedad. Ah, la peste negra. Pero la peste negra, pues no sé, la verdad no, pues ahí con Jorge creo que habló. Yo no sé porque en la noticia decía que era, pues no era culpa del ratón, sino culpa de la pulga, pero sin embargo el ratón pica a la pulga, la pulga pica al ratón, entonces yo creo que se infecta también el ratón, ¿no? Pues es algo muy complejo. Claro. Digo yo, no sé, Claro. pero pues
es algo complejo. Claro, claro que sí. Muchas gracias a ti por compartirnos la noticia. Eh, la peste negra, pues como bien lo dijo Jorge, fue precisamente pues una pandemia eh, que devastó a la humanidad, fue devastadora en su momento. Y se dio exactamente, como lo dice Jorge, entre el siglo XIV y el siglo XV. Sería muy preocupante de verdad si volvemos a asistir a una pandemia igual o peor que la que se vivió en su momento. O a otra pandemia inclusive, porque pues ya... Profe, buenas noches. William, hola. Eh, bueno, pues referente a eso de la peste negra, una aclaración. O sea, la enfermedad es transmitida por la pulga, pero la enfermedad es dada como por el animal, por la rata, digámoslo así. Eso es lo que yo entendía. Es que es así, o sea, Porque la pulga pica a la rata y la rata la sí, transmite al humano. sí, Pero la que pero contrae, la que tiene la rabia esa, digamos, es como una rabia, es como una enfermedad, pero la enfermedad es de la rata. Lo que pasa es que como es un animal que mantiene en las basuras, que mantiene en muchos lugares, ellos ya tienen su, no sé, como su, mm, ¿cómo se llama? Como sus defensas sobre ese tipo de cosas. El humano no. Eso es. Y referente a lo de la Edad Media, más o menos el 90% en el siglo XVI, el 90% de Europa fallecieron. Así es. Así es. Pero es por, no es la pulga la que contrae, no es la pulga la que tiene el problema, sino la que lo transmite. ok. Y la verdad, si llega a pasar eso, si no nos mata el COVID, ahí sí nos va a matar esto. Pero Porque eso no, sí es, no ha llegado a Colombia todavía. No, y no va a eso llegar. es, sí, pues esperemos. Eso Pues decían con el COVID. lo más importante es que esto lo reconoce, o sea, si esto se viraliza, Estados Unidos tendrá que reconocer esto como un problema de salud pública y pues tomar las medidas inmediatamente. Es que lo que se cuestiona con el tema del COVID-19 es que cuando pasa lo que pasa en Wuhan, la China la China y la OMS se está diciendo fuertemente, no le cuentan al mundo la gravedad de lo que estaba pasando. Y por eso es que la propagación se ha hecho de la forma como ha venido haciéndose. Y ahí pues el cuestionamiento. Muy bien. Entonces, yo quería hacer como una sugerencia. Sé que en toda la clase no vamos a poder decir todas las noticias. Entonces, como cada persona que dijo, digamos, hoy la noticia, que no diga al siguiente día, Sí. la siguiente clase, demos la oportunidad a otros compañeros para que tengan sus décimas. Así es, Jennifer, así es. La idea es que nadie repita, sino que todos, por favor, pasemos por el tema de contar la noticia en las clases que nos quedan. Y aquí se nos quedaron un montón de personas porque ya pues me toca iniciar la clase. Profe, pues le da puntos por participación al que complementa la noticia. No creo que así no funciona. Entonces, listo, no. Tienes razón, mucha razón, Jennifer. Claro que sí, así tiene que ser. Dentro de 8 horas, entonces seguimos con las noticias de José, Cristian, Juan Ricardo. Y Juan Ricardo, que Y la mía, y la de Laura. y la mía. Hay varias personas que se quedaron por fuera, pero La bien. mía. Ok, ok. Voy lunes, el otro viernes. El otro viernes. El otro viernes. Muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, entonces ahora sí voy a desconectar mi cámara porque tengo que proyectar. Vamos entonces, muchachos, a hablar sobre historia. Pero antes de entrar a hablar sobre historia, bueno, ahorita lo comparto. Antes de entrar a hablar sobre historia, quiero que ustedes, por favor, quienes tienen, perdón, bajo las manos acá,
porque vamos a hacer otro ejercicio. Ok. Hoy vamos a hablar sobre por qué la historia es una ciencia social y la utilidad de la historia. Pero antes de entrar a hablar sobre ese tema, quiero que ustedes me respondan la siguiente pregunta. Yo creo que Cristian ya me leyó el pensamiento. Bueno, lo que quiero que me respondan es, ¿ustedes por qué consideran que es útil la historia? ¿Para qué les ha servido la historia en su vida personal? Y quiero que por favor me lo digan con toda tranquilidad. Hablen como sientan que quieren hablar. No estoy buscando posiciones elaboradísimas. No, no. La idea es que tengamos un diálogo franco y que ustedes desde su ser me digan, desde el fondo de ustedes mismos me digan, oiga, a mí esto sí me ha servido o a mí la historia no me ha servido para nada, pero que me lo cuenten. Entonces, veo que levantaron la mano. Quienes quieran participar, por supuesto, levantan la mano. Ya tienen la mano levantada Cristian, Profe, Jonathan, Laura y Juan. profe, disculpe una pregunta. William, dale. No sé si usted lo dijo cuando empezamos la clase, pero no me acuerdo. ¿Usted se especializó en qué? Disculpe. Ah, ¿tú no estuviste en la primera clase? No. Sí, creo que sí, pero llegué tardecito. La verdad no me acuerdo. Sí, yo estuve en la primera clase, pero no Bueno, me acuerdo si escuché eso. una presentación así rápida, requete rápida. Ya porque me lo pregunta William. Tengo de formación, de base, ciencia política. Soy politóloga de la Universidad del Cauca. Tengo una especialización en administración pública y una maestría en estudios políticos e internacionales. Bueno, Ajá, sí, ok. sí. Vale, William. Bueno, Bueno, entonces gracias, profe. vamos entonces con Cristian. No sé si Cristian levantó la mano Sí, yo. por participar de la pregunta que hice. Sí, ¿Sí? sí, claro. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahora sí, listo, activemos aquí la cámara. Muy bien. Sí, Dale, profe, Cristian. referente a la importancia de la historia, claro. La historia, su corazón es el tiempo. Y cada ser humano no escapa de dos cosas. Nada se escapa ni de la historia ni del espacio, que son precisamente el corazón de la historia, la geografía. Cada uno de nosotros, cada ser humano carga la historia encima de cada uno. Por ejemplo, lo que tú haces en tu cotidianidad, tú te levantas a una hora, tú vas a trabajar, tú te compras algo, tú vas en un vehículo, tú vas a estudiar. Todo eso que tú haces en la actualidad es porque algo tuvo que pasar en la historia para que lo hagas en este momento. Así que la historia, esa es la importancia de que, por ejemplo, y lo decía Nietzsche, le decía que Nietzsche que el ser humano carga la historia en su espalda. Todo lo que ha venido haciendo antes lo está haciendo ahora y está haciendo cosas que en el futuro van a tener una repercusión, ¿sí? Entonces, la importancia de la historia es eso, nada escapa del tiempo y algo tuvo que pasar antes para que usted haga algo ahorita. Todas las cuestiones sociales, los momentos históricos que han hecho, la cuestión de la Constitución, los conflictos, las Naciones Unidas se han creado, ¿por qué? Por conflictos que pasaron antes, por problemáticas, ideologías, cuando por ejemplo, los herejes, que la peste negra de antes, las pandemias de antes, todo eso también prepara y carga a la humanidad en el ahora para también un futuro, es algo que se puede ver así. Muy bien, Cristian, muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, la historia es una dialéctica permanente. Ya lo vamos a ver. Gracias, Cristian. Vamos con Jonathan. Hola, profe. Pues para mí es esencial la historia porque pues básicamente somos parte del universo mismo y hasta lo que tenemos hoy en día es un cúmulo de conocimiento, la explicación del mismo. Entonces, para entender lo que somos y entender no simplemente eso, sino nuestro entorno y cómo funciona, debemos siempre acudir a nuestro pasado para intentar llegar a respuestas a nuestro presente e inclusive también a futuro. Como somos seres en constante evolución y el ambiente también está en constante adaptación,
Pienso que es importante la historia porque de ahí viene todo básicamente lo que somos y lo que nos rodea, es nuestra esencialidad. Gracias, Jonathan. Has nombrado una función esencial de la historia y es la función social que debe cumplir. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Sí, Ah, señora. bueno, gracias. Cristian. Ah, bueno, listo, Cristian. Igual la clase queda grabada, ¿no, muchachos? Perdónenme que haga aquí un paréntesis porque me están comentando que hay un estudiante que tiene problemas con el internet. Ah, bueno, yo bloqueé la sala. Entonces, si alguien de pronto va a intentar entrar ahorita, pues aquí me aparecerá la persona que quiere ingresar y yo verifico en el listado de asistencia que esté y lo dejo entrar, porque es que ahora con eso de que están hackeando las clases me da como mucho temor, entonces nos han pedido desde la facultad que tomemos todas estas medidas. Ah, bueno, pero no, me fui por otro lado. Entonces, lo otro que quería decirles, yo tengo un canal de YouTube, Diana María Angulo Cardona. Se suscriben ahí y ahí pueden ver estas clases grabadas para quienes no puedan ingresar o inclusive de repaso cuando tengamos los exámenes. ¿Listo? Entonces vamos con Laura. Ahora sí, Laura, te escuchamos. Yo. Bueno, de pronto también me gustaría adicionar a lo que ya dijeron mis compañeros. Pues, ¿qué entiendo yo por historia o qué considero que es la importancia de la historia? Digamos, como la preservación de la memoria. Siento que es como lo más importante igual y siento que, mm, perdón por la muletilla, tengo muy marcada la muletilla, siento. Les pido disculpas de antemano a todos. Pero bueno, como les decía, considero que igual y todas las acciones están afectadas por un pasado histórico. Si hoy en día nos levantamos a X hora, vamos a laborar a X hora, vamos a trabajar a X hora, todo esto estuvo condicionado por unas acciones históricas que lo volvieron así. Entonces, eso también es un poco como el impacto que tiene la historia en nosotros. Personalmente, ¿de qué manera me impacta la historia? Pues yo soy de la licenciatura Humanidades y Lengua Castellana, entonces para mí se crea, digamos que mediante la literatura, un registro histórico de lo que ha sido la humanidad y el pensamiento de hace muchísimos años a la actualidad. Y mediante ello es como uno puede entender un poco cómo estamos en este contexto, ¿no? Entender un poco cómo fue que llegamos a este punto. ¿Cuáles fueron las acciones que nos hicieron llegar a la realidad en la que estamos habitando ahorita? Un profesor en una clase nos comentaba una frase muy linda, y es que no hay historia sin ciudad, ni tampoco hay ciudad sin historia. De la misma manera, considero que no hay humanidad y no hay humanidad, pues una sociedad sin historia, y por lo mismo y tanto tampoco una historia pues sin sociedad, porque la historia somos nosotros y estamos hechos de historia. Ese era mi aporte. Tú dijiste algo muy importante, Laura. Todo es muy importante, pero has dicho algo más importante. Tú dijiste que hablaste de la historia y hablaste de la memoria cuando empezaste tu intervención. Desafortunadamente, la historia no nos cuenta la memoria. La memoria es cuando tú te puedes sentar con alguien que vivió una época particular de la historia del país, por ejemplo, y cuando esa persona desde su emocionalidad cuenta lo que pasó. A eso se le llama memoria, a esas interpretaciones que hace el individuo desde sus emociones, desde lo cultural, porque claro, la cultura condiciona mucho la forma de ver la sociedad, de ver el devenir de la sociedad. Y entonces esa memoria no está contada en la historia porque pues no sé, de pronto porque no hay el espacio, por la rigidez de la misma disciplina, como que hay que contar fueron los hechos y los hechos y ya, pero no
no los detalles que a veces son más enriquecedores que el mismo hecho. A eso quería hacer referencia porque la memoria es supremamente importante. La memoria es la carne de la historia, es la humanidad de la historia, es esas emociones que hay detrás de todo lo que se ha vivido y esos finos detalles que son mucho más importantes a veces que los mismos eventos históricos. Muchas gracias, Laura. Muy, muy, muy bien. Juan Ricardo. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, compañeros, buenas noches. Bueno, muy valioso el aporte de los compañeros. Siento que quisiera de pronto aportar dos aspectos principales. Considero que o parto de una premisa esencial de Eric Hobsbawm, uno de los mayores historiadores del siglo XX, y que pues nos recordaba que la historia, más allá de un cúmulo de hechos atravesados por nuestros antepasados, más bien es un recuento de la construcción permanente de la memoria, de lo que tú decías, a través del tiempo. Entonces, Hobsbawm en su momento hablaba precisamente de que el tiempo es una categoría esencial en la medida en que todos y cada uno de nosotros somos seres que han tenido un tiempo determinado y que dentro de ese tiempo hemos tomado decisiones, y cada una de esas decisiones, malas o buenas, han sido parte de nuestra propia historia, que al unirse con los demás sujetos se encuentra con algo fenomenal, y es el aspecto cultural, y es allí donde recobra vitalidad la historia. Entonces siento que nosotros somos precisamente, como lo mencionaba por ejemplo Carly Ginzburg, que era uno de los expertos en microhistoria, y nos hablaba de que incluso nosotros podemos tener una microhistoria. Lamentablemente la historia no siempre es una narración de hechos históricos válidos, sino que también la historia está tergiversada, y que también la historia también puede ser narrada a partir del punto de vista de aquellos que ganaron o de aquellos que convienen dar por oficial ciertas narraciones históricas que son validadas, ¿sí? En ese orden de ideas quería hacer esos dos aportes, profe. Muchas gracias, Juan Ricardo. Cuando veamos ahorita en la clase lo que debería caracterizar la historia, precisamente vamos a ver eso que tú acabas de mencionar. Cuestionar esas versiones ritualizadas de la historia, esas versiones instrumentalizadas de la historia por ciertos factores de poder. Sí, señor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. José. Doctora, muy buenas noches. Bueno, para mí la historia es algo demasiado importante en el ámbito donde sea, ¿no es cierto? Porque si nos remontamos a los hechos demasiado antiguos, pues miramos cómo esa historia de aquella época, después de tantos años, hablemos del año cero, todavía hoy día, en el año 2020, si uno se pone a analizar, es como si estuviera ya en ese momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de Jesús, que eso es historia, entonces Jesús aparentemente estuvo en el año cero, muy probablemente, y según mis convicciones, y yo me remonto a esa época, a esos momentos cuando él andaba con sus discípulos, y en otros contextos, por ejemplo, la historia de los romanos, ¿no es cierto? Esa época que fue una época que marcó un hito de esos hechos y que hoy día todavía se recuerda demasiado. Y, por ejemplo, algo fundamental de acuerdo a nuestras carreras que estamos en este momento realizando, el derecho romano. El derecho romano marca esa época antigua de los romanos y que hoy día se aplica, e infortunadamente me parece que en la universidad la suprimieron, me parece, no estoy muy seguro. Yo alcancé a ver derecho romano en mi primer semestre. Entonces fíjese que la historia encierra cantidad de hechos
cantidad de eventos que ya sean grandes o pequeños, pero que siempre están ahí dentro, que algunos son más relevantes que otros, que cada persona, como lo dijo algún compañero, tenemos esa historia, pero como son hechos muy pequeños, pues infortunadamente se quedan allá, como dijo usted, profe, como en una cajita. Pero es demasiado fundamental la historia y más, vuelvo y lo repito, para nuestras carreras de este momento. Gracias, doctor. Muchas gracias, José. Así es. Una función social de la historia es entender el estado actual de las cosas. Y en el derecho sí que logramos traspolar el origen del derecho con la explicación actual del por qué el derecho rige la vida en sociedad. ¿Por qué tenemos un derecho civil? ¿Por qué tenemos el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho constitucional? Entonces, ahí radica una de las funciones sociales de la historia. Muchas gracias, José. Muy bien. Bueno, gracias. Y vamos con Daniela Andrade y ya les leo el comentario de Angie Fernanda Cruz. Hola, profe, buenas noches. Paso de la cámara hoy, pero el próximo viernes. Bueno, estoy, digamos que escuchando todos los comentarios de mis compañeros y como que cada quien hace alusión a su carrera y a lo que conoce de la historia, por ejemplo, del derecho, de la literatura, de la educación. Y digamos que a mí me hablan de historia y yo soy de arquitectura y hago directamente alusión a hechos históricos que han cambiado nuestra ciudad o digamos que las ciudades del mundo a través de la historia. Entonces, no sé, por ejemplo, el hecho de la violencia en Colombia, cómo afecta a Bogotá en cuanto a la ciudad como tal, cómo en sus inicios Bogotá era un centro, digamos que de comercio y de gente con mucho dinero y después a través de la historia se convierte, digamos que en un centro popular. Digamos que hechos así y cuestiones políticas y culturales que han hecho cambiar directamente la historia en un estado físico que podemos apreciar. Así es, Daniela, claro, porque con la historia aparecen nuevas escuelas de pensamiento y esas escuelas de pensamiento van desde el pensar lo político, lo económico, hasta lo arquitectónico, el arte, la literatura, atraviesa, por supuesto, todos los ámbitos de la esfera humana. Entonces, todo es susceptible, por supuesto, desde todos los pregrados o desde todas las disciplinas, por supuesto que es susceptible de leer la historia disciplinarmente, por decirlo de alguna manera. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Y por último, nos dice Angie, la historia para mí crea cada tiempo, para cada tiempo, cada espacio y día tras día una nueva experiencia. ¿De qué manera? Desde pequeña, gracias a todas las personas quienes inculcaron costumbres, conocimientos, aprendizajes y por ende de ahí viene todo lo que hoy hay, todo lo que hay hoy en día, todo lo que sabemos, tenemos, recordamos y vamos creando a cada paso en nuestras vidas. Muy bien, bueno. Muchas gracias, Angie, por dejarnos tu participación. Ahora sí, entonces, voy a compartir las diapositivas. Por favor, me dicen si están viendo las diapositivas. Sí, profe, ahí se ve. Profe. Listo, bueno. Entonces, en primer lugar, hay que decir que la historia es una ciencia social. Y sí es importante señalar esto, muchachos, porque cuando yo digo que algo es ciencia, es porque es susceptible de ser investigada. La historia tiene un objeto de estudio muy amplio. Yo puedo revisar de la historia sus protagonistas, puedo revisar de la historia decisiones políticas que se tomaron en su momento, puedo revisar de la historia aspectos geográficos, puedo georreferenciar la historia, puedo revisar de la historia sus culturas,
puedo revisar de la historia los distintos grupos sociales que hacen parte de la sociedad. Entonces, Profe, disculpe, señor, una pregunta. dime. Uno como, bueno, digamos, por ejemplo, usted siendo historiadora, usted con su modo de ver las cosas, de pensar lo que ha vivido, lo que ha estudiado, lo que ha hecho, al usted enseñar a las personas, usted, digamos que, ¿cómo les explico? Como ocultamente usted tiene como su criterio. Eso, ¿cómo hace uno para, digamos, como para omitir ese criterio que uno tiene al momento de enseñar historia, por ejemplo? No. O sea, como en el momento de ser lo más imparcial posible. Claro, no, yo no soy historiadora, ¿no? Yo soy politóloga. Ah, eso. Sí, yo soy politóloga, pero por supuesto, claro, todos tenemos una subjetividad. Digamos, pero, o sea, la pregunta es, ¿cómo se podría suprimir lo más posible esa, como esa... En el caso de la historia, uno tiene que contar lo que realmente sucedió. Todo tiene una verdad, todo tiene una realidad objetiva. Y además creo que eso no solamente aplica para aprender de historia, sino para todo, ¿no? De tal manera que solamente en esa medida en que uno cuente con transparencia lo que pasó, en esa medida la gente, la sociedad puede entender y comprender el presente y el mañana. Y creo que esa es una regla de oro que hace parte de la ética del profesor, tener que dejar a un lado sus convicciones para poder mostrar todo el panorama completo y ya pues que el estudiante tome las posiciones que quiera tomar, pero conociendo la verdad de los hechos. A eso se refiere la academia, ¿no? Uno no puede llegar parcializado porque pues la academia es luz. Listo, profe. Gracias. Ok, William. Julio César. Doctora, entonces podríamos definir en forma general la historia como un texto dentro de un contexto. ¿Como un texto dentro de un contexto? Sí, señora. Sí, teniendo el contexto como los diferentes momentos largo a la historia, las diferentes ciencias, y el texto como algo puntual, tomado como algo puntual. Pues bueno, yo te voy a dar mi apreciación. Para mí, la historia es esa narrativa que nunca tiene un fin de lo que sucede en el contexto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señora, la escucho. Ok, sí, es eso. Para mí la historia es eso y por eso quiero incluso compartirles ahorita una definición que me ha gustado mucho de Ferdinand Braudel. Entonces, muchachos, les decía que la historia pues tiene un objeto muy amplio de estudio, o sea, la historia no solamente puede estudiar un individuo, puede estudiar protagonistas de la historia de forma individual, puede estudiar protagonistas de forma colectiva, y cuando hablo de forma colectiva es, por ejemplo, grupos sociales, grupos culturales, una clase social. La historia estudia también decisiones que se toman en su momento, decisiones políticas, decisiones económicas, aspectos culturales. La historia también estudia la geografía de un país, la geografía de un departamento, de un municipio, de una provincia. Puede ser muy de lo particular o muy de lo general. Tiene un objeto muy amplio de estudio y además tiene una metodología para ser abordada. Es decir, la historia puede ser estudiada desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Yo puedo indagar la historia haciendo revisión literaria, y hacer revisión literaria implica leer libros de historiadores,
leer manuscritos de la época, leer documentos oficiales. Puedo revisar la historia leyendo artículos en revistas especializadas, pero también puedo indagar la historia haciendo observación estructurada. Yo me puedo internar en un contexto y empezar a indagar cómo se comporta ese contexto y llevar eso en una memoria que se llama bitácora. Yo puedo estudiar la historia a partir de entrevistas profundas, de entrevistas estructuradas. Puedo estudiar la historia haciendo etnografía, es decir, insertándome en un grupo cultural específico para poder lograr entender la cosmovisión que ellos tienen de la sociedad. De tal manera que la historia puede ser indagada de muchas maneras, con muchos métodos. Puedo encuestar, puedo también hacer encuesta, y todo eso pues finalmente me permite arrojar un resultado cualitativo, una narrativa que me permite explicar lo que está sucediendo en esos contextos a los que me quiero referir. Veo que han puesto algún mensaje en el chat. Revisemos a ver, porque me afana no leerlos. Ah, ya, que se tiene que ir a... Ok. Ok. Tranquila, Angie, no te preocupes. Bueno, muy bien. Entonces, por eso la historia es una ciencia social. Y a continuación he querido traer una definición de la historia de este historiador, Ferdinand Braudel, en su libro La historia y las ciencias sociales. Él dice que la historia es una dialéctica de la duración. Así es. Ustedes en sus apropiadas opiniones decían hace un rato que la historia no solamente me permite comprender el pasado, sino que me permite, como la historia es la que tiene las bases, los pivotes, esas bases inamovibles, por decirlo así, bajo las cuales se ha construido la sociedad, pues es sobre esas bases que yo tengo que cimentarme para poder ordenar el presente y poder entender por qué el presente funciona como funciona. Por eso se dice que es una dialéctica, porque además de que me ayuda a explicar el presente, me permite entender el futuro, me permite hacer prospectiva. Es un diálogo permanente. Es un diálogo permanente y todos los días estamos escribiendo la historia. La historia se vuelve dialéctica también porque me permite tomar de ella las lecciones positivas y negativas, como bien lo decían ustedes. Esa frase tan popular de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pues en parte tiene mucha razón, pero también la historia ha dejado lecciones positivas. Y entonces ahí es donde uno puede decir que si yo conozco la historia, pues también puedo tener el privilegio de repetirla cuando tomo las mejores lecciones para el presente. Por ejemplo, y alguien de ustedes lo decía, este tema de la pandemia no es un tema nuevo en el mundo. Ya nosotros habíamos pasado por la peste negra, en Estados Unidos vivieron el H1N1, la gripa aviar, y muy seguramente que todo eso dejó unas lecciones en políticas públicas muy interesantes, en política sanitaria, en política económica, en política de empleo, de tal manera que si nosotros tomásemos esas lecciones de esas pandemias que ya se vivieron en algún momento de la historia humana, pues seguramente hayamos mitigado mucho más rápido y con más eficacia el COVID-19.
Entonces, por eso se dice que la historia es una dialéctica de la duración. La historia no tiene fin. Lo de ayer ya es historia para hoy. Y lo del mañana y lo de hoy será historia para el mañana. Y la historia siempre es como ese reflector que nos está alumbrando, nos está explicando el presente, pero también nos está diciendo, ojo, porque para el futuro se vislumbra estos factores que harán parte del futuro inmediato. O sea, es el reflector que nos permite también entender cómo puede ser el día de mañana. Ya el futuro no es algo que está muy lejano, el futuro es un futuro inmediato, el futuro es mañana, el futuro es una semana, el futuro es un mes. De ahí que entonces haya querido traer a colación esta afirmación de la historia, esta definición de la historia. Ahora, la historia tiene dos funciones, una función teórica y una función social. La función teórica permite explicar el pasado y todos hemos echado mano, por decirlo coloquialmente, de esa función teórica. Explicar el pasado, entonces, me permite que para poder entender la historia, yo tome un curso de historia, me vean los documentales de Diana Uribe, o me los escuche más bien, porque todos son audios. Para poder entender la historia, tengo que leer, o una buena conversación con un historiador. Ahí hacemos una función teórica de la historia. Lo que pasa es que cada quien le pone el acento que quiere ponerle. En mi caso, yo soy politóloga, como se los había dicho, y a mí me interesa entender del pasado cómo surgieron los partidos políticos, de dónde viene la ideología política del Partido Liberal y la del Partido Conservador, qué circunstancias históricas y políticas de ese momento permitieron la aparición del bipartidismo en Colombia. Y cómo ha sido a lo largo de los años de nuestra vida republicana la implementación de esas ideas en el país. Entonces, cada quien le pone el acento a esa función teórica de la historia. Y cada quien le pone el acento porque cada quien tiene un interés diferente de entender la historia. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con la disciplina académica en la que uno se encuentra. Pero entonces, la historia no solamente sirve para eso, para entender lo que pasó, sino que también tiene una función social, como muchos de ustedes ya se adelantaron a decirlo. Y la función social de la historia es precisamente organizar el pasado en función del presente. Por ejemplo, si yo quiero entender por qué el país vive en un estado social de derecho, pues por supuesto que yo tengo que remitirme a la historia del derecho, tengo que remitirme a la historia política del país para poder entender por qué nosotros elegimos conformar un estado, y vamos a hablar de la conformación del estado. No nos metamos con el estado social de derecho. Si yo quiero entender por qué hoy en día vivimos bajo la sombrilla de un estado que organiza mi vida en sociedad, pues yo tengo que entender cómo era que se vivía antes en el estado de naturaleza. ¿Cómo era eso de que antes la vida en el estado de naturaleza, la vida no tenía ningún valor, no se sabía de derechos porque sobrevivía el más fuerte? Y entonces es cuando a raíz de esa anarquía en la que estábamos, pues surge la necesidad de conformar el Estado. Y para esto yo me tengo que leer a Thomas Hobbes, a Jean-Jacques Rousseau y a otros para entender de dónde surge ese gran leviatán. Ese gran leviatán en donde que es el Estado, en donde cada ciudadano tiene que ser parte de su soberanía para conformar ese Estado. Y para que ese Estado me haga entender que es que la vida es un valor incalculable y que yo no puedo violentarle la vida a nadie porque sencillamente no tengo ese derecho y porque la vida de cada quien es preciosísima.
es el derecho fundante de todos los derechos, la vida. El Estado también surge de la necesidad de que entendamos que mi derecho llega cuando empieza el derecho del otro. Es solamente con el Estado que podemos entender que para vivir en sociedad, no solamente somos poseedores o portadores de derechos, sino también de deberes para que esto funcione. Entonces, esa es la función social de la historia, permitirme entender por qué vivimos como vivimos actualmente. Y allá en la historia están las bases de la explicación del presente. La historia también sirve dentro de su función social para poder entender, para poder alimentar las reivindicaciones sociales. Para nadie es un secreto que hemos vivido desde el año pasado, América Latina viene en una serie de protestas sociales en muchos países. Y voy a ponerles un ejemplo. Si yo soy una agitadora social que participa en estas reivindicaciones y, por ejemplo, estoy en Colombia reivindicando el derecho a la educación pública gratuita, pues yo tengo que alimentar mi reivindicación echando mano de la historia. Eso me implica que yo revise si en gobiernos anteriores la cobertura aumentó o disminuyó, si en gobiernos anteriores el presupuesto público aumentó o disminuyó para la educación pública. Y eso, por supuesto, me permite pararme más duro dentro de mi reivindicación y decirle al Estado actualmente, señor Estado, qué pena, pero esto no ha sido una política de Estado, sino de gobierno. Algunos han cumplido, otros han cumplido más que otros. Usted se comprometió en el pasado, por decir algo, con una cifra X de cobertura y mire al momento hasta dónde ha llegado su política de cobertura en educación. ¿O usted se comprometió a tener una política de créditos más blandos con el ICETEX para poder tratar de mejorar el acceso y no lo hizo? Es decir, quien tenga una reivindicación social tiene que analizar las políticas públicas que históricamente han tenido lugar en los distintos gobiernos frente a esa reivindicación y desde ahí hacer su lucha social. La historia también me sirve para comprender las luchas ideológicas. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo soy parlamentaria, por decir algo, senadora del Partido Conservador, y quiero luchar en el Congreso por la penalización del aborto, ¿sí? Pues yo tengo que beber de la historia política del país, como se los decía en un principio. Yo tengo que entender por qué el Partido Conservador, desde Miguel Antonio Caro, defiende la vida como valor supremo y se opone a cualquier tipo de acción que violente la vida, incluyendo el aborto. Entonces yo tengo que dar mi lucha ideológica desde el Congreso, desde el Consejo o desde donde esté, bebiendo de las fuentes ideológicas y de las raíces ideológicas que alimentan mi discurso, que alimentan mis ideas. Si yo soy trabajador de la clase trabajadora de este país, y esto para hablar de la lucha de clases, de cómo la historia ayuda también a la lucha de clases del presente, y estoy luchando por los derechos de los trabajadores, pues yo tengo que entender que estas luchas ya se estaban dando desde el siglo XVIII, siglo XIX. Tengo que, por supuesto, remitirme a la masacre de las bananeras para darles un ejemplo y entender que desde ese momento se le estaba diciendo a la United Fruit Company que es que los trabajadores tenían derecho a un contrato laboral formal, que los trabajadores luchaban por regular las 8 horas diarias de trabajo y por regular las horas de trabajo, que los trabajadores luchaban por tener un sindicato, una organización que los representara, y tengo que entonces pararme en esos hechos históricos para también poder entender
si mi lucha de clase ha avanzado o no ha avanzado, y cómo ha sido también el comportamiento del Estado frente a esas luchas de clase, que no distan mucho de lo que pasa hoy. La historia también me ha servido para comprender entonces el origen del estado actual de las cosas, ya se los decía, el poder entender, por ejemplo, por qué vivimos bajo un estado, en este caso un estado social de derecho, por qué vivimos bajo un sistema político presidencial fuerte, ¿por qué el país tiene 3 ramas del poder público. Para eso sirve la historia, para poder entender entonces el origen del estado actual de las cosas. Y por supuesto, la historia es un faro. La historia es una guía para la acción futura. Como les decía hace un rato, si yo tomo las lecciones aprendidas de la historia, yo voy con más acierto hacia el futuro, indiscutiblemente. Entonces, muchos me decían, bueno, pero entonces, y lo que me decía ahorita William es verdad, ¿usted cómo hace para tratar de no dejarse llevar por su subjetividad? Aquí creo que voy a dar parte de la respuesta. La historia y quienes enseñamos la historia, pero sobre todo la historia misma como disciplina, debe caracterizarse en primer lugar por ser legítima. Es decir, algo es legítimo cuando esa persona, por decir algo, un gobernante es legítimo cuando ese gobernante me dice la verdad. O una disciplina es legítima cuando esa disciplina me dice la verdad. Y la historia debería ser esa disciplina que goce de legitimidad, que pueda contar los hechos con transparencia, que pueda contar con verdad lo que ocurrió. Solamente en esa medida hay confianza, solamente en esa medida se cree. Algo es legítimo cuando creo. Cuando no creo, pues es ilegítimo. La historia, además, no puede ser neutral. Precisamente, y eso aunado al tercer acápite, la historia no es neutral en el sentido de que la historia sí te indica lecciones positivas y lecciones negativas para el presente y para el futuro. La historia tiene su propio curso. Y al mostrarla con transparencia y con verdad lo que ha sucedido, pues en esa medida se dan lecciones y en esa medida la historia no es neutral. Y tampoco puede ser neutral porque también la historia está llamada a cuestionar, como dice el acápite cuarto, las versiones ritualizadas del pasado. Es decir, y como lo decía muy bien alguno de ustedes, la historia desafortunadamente ha sido instrumentalizada, ha sido manoseada, ha sido ritualizada por factores de poder muy importantes. En el caso nuestro, desafortunadamente por quienes han detentado el poder. Entonces, la historia se cuenta como conviene contarla. Cuando yo estudiaba ciencia política en la Universidad del Cauca y llegué a mi primera clase de historia en primer semestre, pues la profesora lo primero que nos dijo fue que esta no era una clase de historia, sino una clase de historiografía. Y yo no entendía por qué. Y nos dijo, lo que pasa es que la historia con la que ustedes vienen del colegio muy seguramente no es la historia real del país, nada más era historia de Colombia. Y es verdad, yo cuando estudiaba en el colegio, a mí me han dicho que el proceso de la colonia era lo mejor que nos había pasado porque nos habían civilizado. Y resulta que en mi clase de historia en la universidad entendí que desafortunadamente eso fue un proceso de saqueo, un proceso de imposición de la religión católica, de imposición de la lengua castellana, que fue un proceso de imposición y un proceso de pillaje y de robo porque pues éramos muy ricos en oro y en otros metales. Y eso terminó acabando civilizaciones. Entonces, de ahí que la historia tenga el deber de cuestionar las verdades ritualizadas del pasado.
Y por último, la historia no enjuicia, la historia no es un juez. Para eso existe el derecho. La historia lo que tiene que hacer es explicar el pasado para que lo podamos comprender, explicar el pasado para que eso permita entender el presente y visualizar el futuro. Uno lo que hace es que teniendo ese panorama muy claro, toma posiciones. Hay gente que sabe muy bien, por ejemplo, cómo fue por ejemplo, un ejemplo, que el partido conservador defendía mucho el tema del latifundio. Pues hay gente que está de acuerdo con eso, porque seguramente son latifundistas. Entonces, por eso es que la historia no puede tampoco enjuiciar, porque como la historia es para todos, la historia te muestra el panorama y tú tomas posiciones dentro del panorama. ¿Mm? No sé si haya, bueno, vi que aquí habían levantado la mano. Profe, qué pena, es que hay una estudiante que está intentando ingresar a la clase. Ay, no me digas, ¿quién será? Se llama Carolina Villacorta. Claro, lo que pasa es que como yo puse esto en sala de espera, y ya acabamos la clase. A ver, espérenme un momentico. Ya puede entrar. Ya puede entrar. Entonces muchachos, pues eso era lo que quería compartirles inicialmente. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Julio César fue quien me habló ahorita sobre lo de Carolina. No, señora. Es Ok. que tengo un comentario. Claro. Doctora, entonces podemos decir que la historia ha sido contada por quienes han tenido el poder para contarla, ¿sí? Y en cierta manera, por ejemplo, las guerras las han contado los ganadores, ¿sí? Y Sí. además las personas que tienen los medios. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de averiguar, de cuestionarnos, ¿cierto? Sí, sí, claro, Julio César. Y de hecho, los últimos historiadores han cuestionado precisamente esa historia oficial que se nos ofreció en su momento. Por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me contaron la historia en el colegio, yo los únicos documentos que tenía de consulta eran los libros de historia en la biblioteca de mi colegio y los del Banco de la República, porque además en Popayán la única biblioteca oficial que existía o pública era la del Banco de la República. Entonces, pues esa fue la versión con la que yo me crié, por decirlo coloquialmente. Pero pues ya hoy en día eso ya no es así, ya tenemos lo que ha revolucionado el siglo XXI, que es la Internet, y ahí hay una fuente de información inmensa de todas las corrientes ideológicas, para todos los gustos, y el hecho de tener acceso a la información, pues nos permite develar, nos permite quitarnos ese velo para poder entender realmente lo que hay detrás de. Jefferson. Buenas noches, doctora. Bueno, pues yo voy a dar mi punto de vista sobre la historia. Y tú decías algo que es de buscar la verdad, ¿no? Pero el problema es que la verdad es relativa, porque nunca hay una verdad verdadera, perdón la redundancia. Siempre hay dos lados de la moneda, ¿no? Hay una parte que dice una cosa y la otra parte dice lo mismo. Como decía un compañero anterior, las guerras, por lo menos, las guerras siempre las cuentan los ganadores, los perdedores jamás las contarán. Entonces siempre hay muchos vacíos en el tema de la historia porque siempre hay pedazos que se suprimen y jamás van a llegar a saberse. Es como el tema de la religión católica. Para la gente, hay mucha gente que eso fue algo muy bueno, pero hay otra gente que también sabe que durante este tiempo y durante que
la Iglesia Católica estuvo en el poder, pues se cometieron también muchas masacres y muchas cosas por unas ciertas teorías que decían que era malo y que no se podía. Entonces, pues me parece que buscar la verdad sería excelente si existiera, pero es muy relativa dependiendo de qué persona vea ese conocimiento y lo quiera expresar de la manera como él desee, ¿no? Gracias, Jefferson. Pues la verdad, yo ahí tengo una opinión y es que yo creo que no es que existan, que no hayan verdades. Lo que hay es una multiplicidad de interpretaciones de los hechos. Ahí es donde radica el asunto, que uno queda sujeto a la interpretación que cada quien haga de un mismo hecho, pero, pero de todos modos hay unos hechos que son únicos y que pues no tienen modificación alguna. No sé si me hagas entender, si no pues igual en las clases mismas que vamos a tener en las 2 sesiones que vamos a tener como hablar un poco de este recorrido histórico, mmm, podemos como precisar más eso. Pero yo creo que es más un tema de interpretación. Hay múltiples interpretaciones y esas interpretaciones, por supuesto, son absolutamente subjetivas y ahí cobra mucha importancia lo que decía el estudiante William. Juan Ricardo. Hola, profe. Nuevamente, buenas noches. Sí, mira que voy muy en línea con lo que estás mencionando. Creo que el problema no está tanto en si hay falsedad o verdad en la historia misma, sino más bien el análisis debe estar enfocado es hacia la interpretación propia de la historia. Voy a citar un ejemplo. En el siglo XIX, mientras se estaba llevando todo el proceso de independencia, pues siempre se ha creído que todo el territorio colombiano, bueno, hablo pues del actual territorio colombiano, pero en su momento llamado el Virreinato de la Nueva Granada, creíamos todos en su momento que todos queríamos la independencia. Y lo cierto es que cuando te das la oportunidad de leer, por ejemplo, un autor como David Bushnell, y David Bushnell te va a dar una perspectiva diferente, ¿sí?, a la que probablemente escribió Santander en su momento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que para el Virreinato de la Nueva Granada, Pasto, por ejemplo, no quería la independencia y no todos estaban de acuerdo con el proceso de independencia que estaba llevando a cabo o liderando en su momento Simón Bolívar. De hecho, es a raíz de eso que se empieza a generar precisamente una serie de connotaciones que hasta hoy en día persisten frente a los pastusos. Preguntémonos por qué los chistes malhumorados del pastuso, hacer ver al pastuso como el ignorante, como el bobo, el que cuenta los chistes, pues todo esto tiene una connotación histórica y es precisamente porque desde el Virreinato de la Nueva Granada los pastusos fueron los únicos en decir que no querían la independencia y que querían continuar bajo el Virreinato de España. Entonces creo que, mira, que sería un ejemplo para dar más o menos una idea. Muchas gracias, Juan Ricardo. Así Vale, es. profe. Vivíamos entre patriotas y realistas. Muy bien, muchas gracias. Jorge. Profe, yo voy también como en la vía del compañero Ricardo, porque, bueno, escuché los comentarios que dicen que la historia la escriben los ganadores, pero también hay otro tipo de reivindicación de la historia de los que no ganaron. Y esa es la historia de los, exactamente, de reivindicar esa historia de quienes no fueron parte de un proceso como el proceso libertador y los pastusos, exactamente. Los pastusos en su tiempo pensaban que no era beneficioso o que no había por qué independizarse. Entonces, si nos vemos en este momento, el centro de memoria histórica es esa reivindicación de los que nunca tuvieron la palabra, es encontrar esa historia desde la violencia, pero esa historia desde quienes fueron las víctimas. Entonces siento que la historia no solo es la historia que escriben los ganadores, sino también es la historia que se tiene que rescatar y que todavía, bueno, digamos, desde la profesión de las ciencias sociales, en mi caso, eso es lo que hay que rescatar y se rescata a partir de qué? Del relato oral, de la fuente, del contexto, de la etnografía. ¿Para qué? Para rescatar esas historias que la verdad fueron, digamos, dejadas a un lado por una fuente más grande.
Profe, yo tengo otra pregunta a su merced, digamos, cuando su merced nos habla de que la historia no enjuicia, eso digamos también, digamos que no es una línea muy delgada, ¿no? Hay una línea muy delgada porque voy a poner un ejemplo así a muy grosso modo. La Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi. Todo el mundo juzga las acciones de Hitler a partir de esa historia. Y claro, no somos abogados, no esto, pero todo el mundo entiende que eso fue un magnicidio, un genocidio, ¿cierto? Y lo juzgamos a través de ¿qué? A través de la historia. Claro, pero es que la historia te permite conocer ese hecho y ya cuando tú haces el juicio que vayas a emitir, lo puedes hacer desde lo sociológico, desde el derecho, desde la ciencia política, desde otras disciplinas o simplemente no apelando a ninguna ciencia, sino pues a ti como un ser humano que tiene principios, que tiene valores, que tiene una ética, desde ahí tú juzgas quiénes fueron malos y quiénes fueron buenos, por decirlo de alguna manera, en ese episodio histórico. No sé si me logro hacer entender. Sí, profe. O sea, lo capto es como el hecho de que la historia nos da ese punto de partida para decir, mi postura es esta o mi postura es esta frente a lo que pasó. Sí, así es. Ajá. Gracias. Ok, Jorge. Cristian. Sí, profe, referente a lo que los compañeros mencionan, cabe como añadir que también es fundamental que dentro de la historiografía, el historiador mismo, a partir de ya la personalidad de cada historiador, tiende a escribir de cierto sentido. No se forma, no es de cuestión lineal, sino que quizás el contexto o la identidad del historiador también tiene relación como cómo se escribe esa historia. Y también debe resaltarse la historia desde abajo, porque muchas veces, como están hablando los compañeros, se habla de la historia de los ganadores y en muchas ocasiones la historia de abajo no se cuenta, los que están debajo, los que han tenido que sufrir, las víctimas, que es algo que obviamente tenemos que resaltar entre todos. Y sí, básicamente era eso para agregar, de que el historiador también hace como parte de ese escrito y que el lector también lo puede interpretar, pero siempre va a haber como un punto ahí de influencia por el historiador el que lo escribe. Sí, siempre hay dos partes o más partes y de verdad que se puede tener en cuenta todas esas partes que confluyeron en ese momento histórico. Se puede. José. Doctora, volviendo al caso me parece que fue Juan Ricardo, el joven que estaba hablando precisamente de la historia de los pastusos, cuando la época de la conquista y todo eso. Fíjese que uno mismo como ser humano no es dueño de sus propias ideas, sino uno prácticamente a uno le inculcan la historia. Yo analizando y citando un ejemplo muy claro de esa época, cuando los pastusos no querían independizarse, para ellos era mejor seguir bajo el yugo español. No hace mucho tiempo, todos sabemos el proceso de paz que hubo en Colombia. Y nosotros, ese proceso que, si lo vemos a este momento, con todos los inconvenientes que se hayan presentado, porque se entiende que en un proceso de esos, pues, todos quieren ser ganadores, cada uno saca su parte. Y fíjese cómo una gran parte del pueblo colombiano, aun cuando era afectado por esos grupos guerrilleros, en un buen momento no estuvo de acuerdo con ese proceso. Hoy vemos los resultados, hoy vemos esa historia que realmente funcionó, porque las personas más afectadas pues eran los campesinos. Y voy a citar un término que alguna compañera dijo precisamente de esa violencia, y fue el caso como Bogotá, de unos 20 años por acá, por esa violencia sufrida en los campos, fue creciendo de una manera exagerada, ¿no es cierto? Porque la gente, ¿qué hacía? La gente
se venía a las grandes urbes para evitar toda esa problemática que se presentaba en los campos por parte de los grupos guerrilleros, ¿no es cierto? Entonces, discúlpeme que me sonó el teléfono. Entonces, toda esa historia es de cierta manera impuesta por los gobernantes de turno. Nos hacen creer una cosa, pero realmente nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que analizar realmente esa historia verdadera que nos comparte a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Muchas gracias, José. Muy bien, así es. Muchas gracias. Carolina, te pido disculpas. Yo lo que pasó fue lo siguiente. Yo bloqueé el ingreso al grupo debido a estos saboteos que han tenido lugar en muchas clases. A mí no me ha pasado, pero pues ya nos alertaron y un compañero mío, profesor, fue el primero que nos alertó. Así que pues te pido disculpas porque, claro, el inconveniente estuvo ahí en que bloqueé la sesión. Yo puse una sala de espera, pero pensando que aquí me apareció un mensaje, autoriza a tal persona para ingresar a la clase, pero no me apareció. Entonces no te preocupes, igual la clase queda grabada en mi canal de YouTube. Me encuentran con mi nombre, Diana María Angulo Cardona. Allí voy a subir todas las clases que por supuesto me permita grabar la plataforma Zoom. Bueno, muchachos. Vale, profe, yo entiendo. Ok, Carolina. En todo caso, bueno, no, muchachos, me alegra mucho su activísima participación, sus posiciones, sus preguntas, sus cuestionamientos. Como bien lo dije en un principio, esta clase permite precisamente que tengamos estos debates tan enriquecedores para todos. Nos pasamos media hora, pero bueno, no pasó nada. Aquí estamos todavía, no nos han sacado de la sala, entonces pues ya sabemos. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Les mando un abrazo enorme, que tengan un muy buen fin de semana y si Dios quiere nos vemos en 8 días. Bueno, les pido el favor del aula virtual, no olviden escribirme porque voy a dejar una actividad muy sencilla para dentro de 8 días. Bueno, entonces para que por favor lo tengamos presente. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias por la clase, que descansen todos. Lo mismo, gracias. Hasta luego, profe. Chao.